pasa? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DTV, el resumen. En esta hora de síntesis te vamos a estar contando las noticias parlamentarias más importantes, todo lo que sucedió en la jornada de hoy en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. Y ya podemos decir que empezamos a hacer la previa para lo que será la sesión maratónica de mañana, sábado 27 de marzo, que recordemos se va a tratar el proyecto de modificación de impuestos a las ganancias y otros 3 proyectos más. Yo soy Sofi Raimundes, pero por supuesto no estoy sola, siempre muy bien acompañada con mi compañera Maya Kerchen. ¿Cómo estás, May? Hola, Sofi, muy bien y preparada para brindarles toda la información porque vamos a hablar de la sesión del día de mañana, el sábado 27 de marzo, y también vamos a contarles sobre la reunión de comisiones que hubo hoy por el aniversario del Mercosur, pero tenemos mucha información a lo largo del programa para brindarles. Exactamente, May, mucha información, la Cámara no descansa, pero a esta hora, como siempre, arrancamos con los títulos. Mañana se trata el proyecto de alivio fiscal para trabajadores y jubilados. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a sesionar este sábado a partir de las 11 horas para tratar las modificaciones en el impuesto a las ganancias, los cambios en el régimen de monotributo, la nueva ley de dopaje y otros proyectos sobre educación ambiental. Hay más de 200 oradores previstos para ganancias, por lo que se espera que la reunión dure unas 24 horas. El sábado habrá reunión de labor parlamentaria. Así lo indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y será a las 10:30 de la mañana en el Salón Delia Parodi, antes de comenzar la sesión especial de este sábado 27 de marzo. Se reunieron las comisiones de Mercosur y Relaciones Exteriores y Culto. Fue con motivo del 30 aniversario de la firma del Tratado de Asunción y la creación del Mercado Común del Sur. Estuvieron presentes Rafael Bielsa y Jorge Fiori, el ex canciller de la República Argentina, Ricardo Alfonsín, embajador argentino ante el Reino de España, Walter Arms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de Paraguay, y Marcos Doval, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la República Federativa de Brasil. Bueno, y comenzamos a hablar del tema del día, sin lugar a dudas, es el proyecto de modificación de impuestos a las ganancias que está a un paso de ser debatido dentro del recinto y muchos diputados y diputadas sumaron en las últimas horas, en los últimos minutos, su voz, su argumento respecto de lo que va a suceder mañana allí dentro del Palacio. Por eso ya comenzamos a escuchar al diputado Ariel Rosenberger del Frente de Todos por la provincia de La Pampa, que mostró su, total adhesión a este proyecto y dijo que realmente va a ser muy beneficioso para los casi 1.300.000 trabajadores, trabajadoras y jubilados que dejarían de tributar. Lo escuchamos. Esta forma parte de nuestro gobierno, de la política que lleva adelante el gobierno nacional. Esto responde también a lo que se estableció en el presupuesto 2021, esto de una política anticíclica y de dinamizar el consumo interno, de mover la economía a través de ese consumo interno. Nosotros con esto venimos a corregir una distorsión que se generó a partir de las reformas en el impuesto a las ganancias en el gobierno anterior, y la idea justamente en una situación muy complicada, en el contexto en el que nos encontramos, donde la pandemia complicó aún más la situación, la idea es aliviar el bolsillo de los trabajadores, aliviar el bolsillo de los jubilados, inyectar ese dinero que deja de ir al impuesto para quedarse en el bolsillo de la gente y volcarlo al comercio, al consumo, y justamente estamos esperando, o esperamos que con esto se dé un shock dinamizador de la economía y también una recuperación del salario. Creo que ante la convocatoria que hiciéramos para el día sábado desde el oficialismo, la oposición, que había, creo que, planteado una especial por biocombustibles, para no quedar pegado como que estaba demorando el tratamiento del impuesto a las ganancias, porque justamente esa sesión de biocombustibles que la podrían haber planteado para el día martes, no para el jueves, sabiendo que nuestra idea en principio era tratarlo cuanto antes, el día jueves,
Creo que fue una estrategia válida dentro de las reglas de la democracia, pero que bueno, no le dio resultado y evidentemente a la luz está que fracasaron las dos sesiones y bueno, no se llegó al quórum. E incluso bueno, nosotros en nuestra convocatoria tenemos el acompañamiento del resto de los bloques de la oposición para que en el día de mañana demos respuesta a esta demanda que viene de hace mucho tiempo de promesas incumplidas y que esperamos que mañana la podamos sancionar para que rápidamente el Senado la convierta en ley la semana que viene. Y hablando de la sesión de este sábado, una sesión maratónica, tiene varios proyectos que se van a tratar, dos de ellos que esperan sancionarse en el corto plazo. Hablamos de lo que es ganancias y monotributos. Y quien estuvo en la segunda edición aquí en DTV fue el diputado Luis Pastori de la UCR por Misiones, que dijo que van a apoyar tanto el proyecto de ganancias como el del monotributo y se expresó del siguiente modo. Los dos vamos a votar a favor, pero tenemos menos coincidencia, digo, con el de ganancia. No en el fondo, que es aliviar el bolsillo de muchos trabajadores, ¿no? Eso está bien. El problema es el diseño del proyecto, que rompe un poco, desnaturaliza lo que es el impuesto a las ganancias, la progresividad del impuesto, por la forma que se ha elegido, ¿no? Se crea una deducción especial para aquellos que sobrepasan el mínimo no imponible y hasta 150.000 pesos de sueldo bruto mensual. Y esos van a pagar cero. El problema es que no se aumenta el mínimo no imponible, que sigue igual. Entonces, el que sobrepasa los 150.000 pasa de una exención plena, hasta 150, a una gravabilidad plena, pasándolo. Entonces, ahí también es lo mismo que en el monotributo. Se produce un salto ahí cuando la escala del monotributo te dice que cuando vos entras a pagar empezás con un 5% sobre el excedente y va aumentando a medida que más ganancia, más porcentaje hasta llegar al tope, que es el 35%. Al pasar 150.000 ya estás tributando un 27%. ¿Cuál o sea es que lo te mínimo salteás un montón de escalas. ¿Eso es lo mínimo que se tributa? No, el mínimo es 5%. 5. Pero en la práctica va a ser que el que entre a pagar ya va a entrar pagando el 27%. Por eso digo, está mal diseñado el proyecto y hubiésemos preferido, y de ahí nuestra principal objeción tal vez, que se aumente el mínimo no imponible, pero para todos. De modo tal que... porque en ganancia hay dos cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Ganancia de cuarta categoría, de trabajo personal. Dos cosas. ¿Hasta qué monto de ganancia mensual está libre del impuesto? O sea, ¿cuál es el límite a partir del cual hay que comenzar a tributar? Ese sería el piso. Que es lo que llamamos mínimo no imponible, ¿no? Ah, ¿ese es el mínimo no imponible? Sí. Entonces no entendí. Mínimo no imponible es decir, bueno, hasta aquí no hay capacidad contributiva. Superado esto... ¿Hoy de cuánto es? Hoy depende de la situación de cada persona. Sí, digamos, una persona que no tenga cargas de familia, sin hijos, trabajador soltero o casado pero sin hijos, tributa a partir de neto de bolsillo 75.000 pesos. Ajá. Y se toman siempre dos ejemplos. Uno es el sin cargas y otro es con familia tipo, esposa y 2 hijos a cargo. Entre medio y hay un montón de situaciones, ¿no? Pero tomemos esos dos casos. El que tiene una esposa y 2 hijos a cargo, más o menos está en el orden de los 100.000 pesos, un poquitito más de 100.000 pesos, a partir de ahí comienza a tributar. Eso no se cambia. Eso no se cambia. Por eso es que esta deducción que se crea hasta 150 es solamente para esa franja, pero superados los 150, tributa sobre la diferencia que hay con los 100.000 o con los 75.000, depende del caso. Por eso es que hay ahí un diseño equivocado desde nuestro punto de vista.
Bueno, y ahí lo teníamos a Luis Pastori del bloque UCR por la provincia de Misiones, dando su punto de vista respecto al proyecto que se presentó de modificación a las ganancias, también hablando de esta progresividad que van a tener las escalas de los tributos y además, bueno, especificando también cuáles serían las modificaciones económicas que planteó la oposición y seguimos sumando más voces. Es el turno de una voz femenina oficialista porque también con Bailey Fleiderman, como estábamos viendo hace algunos segundos, estuvo la diputada Carolina Jutrovic del Frente de Todos por Tierra del Fuego y dijo que el proyecto va a tener acompañamiento y además que juntará los votos. La escuchamos. Más allá de los matices que cada uno de estos bloques ha manifestado oportunamente y en los medios, hay un concepto común en todos que es que esta ley debería salir porque lo que se debe hacer es saldar esta deuda con los trabajadores para poder reducir este impuesto al trabajo, ¿no? Así que me parece que hay perspectiva de que el proyecto va a tener el acompañamiento, no sé si de manera parcial, pero están los votos, hasta donde sabemos, para que mañana se pueda sancionar finalmente esta modificación al impuesto a las ganancias. Y bueno, con el monotributo, por supuesto, esperamos que podamos modificar este régimen porque me parece una buena medida que nuestros regímenes impositivos empiecen a funcionar de una manera más amable, digamos, con los contribuyentes. En el caso sabemos que hay también un incentivo para que se blanquee un poco la economía, porque el salto de monotributo al régimen siguiente de los autónomos es muy grande en cuanto a los impuestos que tienen que empezar a pagar. Entonces ahora se pretende una gradualidad y sobre todo también que haya un tiempo para que las personas que voluntariamente decidan hacer el salto, o sea, hacer el pase de categoría, tengan ciertos beneficios para de a poco ir pasando, digamos, a un régimen donde puedan específicamente decir realmente cuáles son sus ingresos. Y como digo, bueno, una cosa tiene que ver con la otra, así que todo lo que impacte en mejorar el bolsillo de los contribuyentes también beneficia, digamos, a Tierra del Fuego de una forma u otra. Bueno, escuchábamos recién a la diputada Carolina Jutrovic del Frente de Todos apoyando el proyecto de ganancias presentado por el oficialismo, pero también se han expresado otros diputados, como el diputado Gustavo Mena de la UCR, que también apoya el proyecto porque dice que va a apoyar todo proyecto que tenga que ver con bajar la carga impositiva para los trabajadores y se expresó del siguiente modo. Hay un dictamen propio del bloque. Creo que todos compartimos la idea de que hay que bajar la carga tributaria en los salarios, en lo que es la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. En general, habría que bajar la carga tributaria, pero este proyecto, con sus deficiencias técnicas, porque le encara por el lado de las deducciones y no por el mínimo no imponible, que sería el modo más adecuado y que además pondría salvaguarda de que no tengamos que volver a hacer esto dentro de 6-7 meses cuando haya paritarias y haya aumentos salariales que otra vez queden atrapados en ganancias estos salarios. Pero bueno, más allá de todos esos detalles, compartimos el objetivo, por supuesto. Nosotros tuvimos, ya que hablamos de Patagonia, tuvimos nuestras salvedades también. Nosotros tenemos reconocido una deducción especial, es decir, para determinar la base imponible del impuesto, previamente se hacen deducciones, en Patagonia se admite un 22% más. Para nuestro gusto y nuestra interpretación, en el proyecto de ley de Sergio Massa, eso desaparecía porque se suprimía, se sustituía, mejor dicho, el artículo por otro, el que nos ocupa. No decimos que esa haya sido la intención, pero era lo que desembocaba. Así que al primer día que entró el proyecto, hicimos por escrito nuestras observaciones. Primero nos dijeron que no, pero finalmente celebramos que se haya entendido y que eso se haya corregido. Bueno, ahí lo teníamos a Mena hablando de las modificaciones que presentó la oposición a este proyecto que presentó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, hace aproximadamente un mes y seguimos sumando voces. Es momento de presentar a Lía Verónica Cariba, también oficialista del Frente de Todos por la provincia de Salta, que se refirió a este alivio fiscal que recibirían los trabajadores y jubilados y además si esto sería retroactivo al 1 de enero. Vamos a ver qué sucede mañana dentro del recinto, pero ahora la escuchamos a Lía Verónica Cariba.
Fundamental porque después de tantos años, ¿no?, de una demanda histórica del movimiento obrero argentino, se va a tratar ganancias y casi 1.300.000 trabajadores y trabajadoras se van a ver beneficiados, ¿no? Va a ser un alivio, como decimos nosotras y nosotros, en los bolsillos de los trabajadores, y eso también va a movilizar un poquito, va a reactivar la economía en las regiones. Así que en el caso de Salta, por ejemplo, prácticamente la totalidad de las trabajadoras y trabajadores no van a pagar ganancias porque nosotros somos una de las regiones con los sueldos más bajos, ¿no? Por lo tanto, el beneficio es absolutamente amplio. Seguramente va a quedar una franja muy chiquitita, de capaz que el 5% va a pagar ganancias y la gran mayoría se va a ver beneficiada con esta modificación que se le está haciendo al impuesto. Eso creo que es histórico también, que hayan estado todas en la Cámara de Diputados, en las reuniones informativas, que hayan hecho propuestas y que muchas de ellas se incorporaron, ¿no?, al texto original de la modificación. Así que, por ejemplo, las horas extras, bueno, yo planteaba las horas extras al personal de salud que está en zonas desfavorables, sí, y eso se incorporó. Ahora falta que las provincias, con su nómina de trabajadoras y trabajadoras, remitan a la AFIP, por ejemplo, quiénes son los que se trasladan, los movimientos que se dan internos en la administración pública, en el caso de salud o educación, de esas, ¿no?, que en realidad ya está en la ley, pero que muchas veces no se cumplen porque hay cierto retraso o, bueno, por distintas causas, pero el hecho es que se ven perjudicadas muchas familias, ¿no?, si te descuentan y no te corresponde porque trabajas en zona desfavorable. Sería maravilloso que el NOA tenga también una deducción como tiene la Patagonia, ¿no? Yo lo he planteado también porque somos una región muy postergada, porque todo se encarece por el transporte, todo lo pagamos más caro allá. De hecho, el combustible y todo se siente muchísimo, ¿no? Cada que hay aumentos hay una diferencia notable. Así que seguramente este es como un inicio, ¿no?, de toda esa reforma fiscal que hay que hacer necesaria para que haya equidad en todo el territorio y sea federal. Los beneficios nos lleguen por igual en todas las regiones del país. Y para este sábado 27 de marzo se prevé una sesión maratónica que durará hasta el domingo. Se han anotado más de 200 oradores para hablar de los distintos proyectos. Son 4 los proyectos que se van a tratar y se los vamos a explicar con las siguientes placas que explican. Por un lado, el primer proyecto es el proyecto de ley del impuesto a las ganancias, que es la ley 20.628, y la modificación del artículo 30 sobre deducciones. Estamos hablando del impuesto a las ganancias y lo que ya venimos explicando a lo largo de los programas de subir el piso no imponible a los trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos. Esa es la principal consigna, junto con otros agregados, como por ejemplo que sea retroactivo al 1 de enero del 2021 y que el aguinaldo también esté exento del impuesto a las ganancias. Hay varias modificaciones, ya las vamos a ir desarrollando más adelante, pero vamos a seguir con el siguiente proyecto a tratar en la sesión de mañana. Por un lado, el proyecto de ley de régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, lo que conocemos todos como monotributo. Lo que se busca es actualizar tanto las categorías como las escalas y que la transición del régimen simple al régimen general sea por etapas, que sea más tranquila y no sea un impacto para quien pasa del monotributo a lo que es justamente el responsable inscripto. Vamos al tercer proyecto, que es el de la ley por el cual se modifican distintas disposiciones de la ley 26.912 y sus modificaciones sobre el régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte. Esto es ayornar, adecuar la ley que tenemos hoy al Código del Deporte Mundial, al Código del Dopaje Mundial. De ese modo podríamos estar participando de eventos internacionales. Hasta el día de hoy, hasta que no se sancione, no lo vamos a poder hacer. El cuarto proyecto es la ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. Se trata justamente de educar, concientizar,
capacitar tanto a estudiantes como a trabajadores públicos en cuanto a la materia de ambiente, de medio ambiente y el cuidado, el sostenimiento medioambiental. Lo que busca es desarrollar estrategias a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente para que se puedan implementar estos cursos, capacitaciones y mismo las herramientas necesarias para el sostenimiento ambiental a lo largo de todo el país. Sobre este tema, Sofi, tengo entendido que vos tenés más información. Exactamente, May, porque estabas muy bien comentando cuáles serán los proyectos muy importantes que se van a tratar el día de mañana en esta sesión que se espera que sea maratónica. Y sobre el último que estabas hablando, sobre el proyecto de educación ambiental, el diputado Luis Contigiani del Frente Progresista Cívico y Social de la provincia de Santa Fe se expresó y dijo que es un proyecto de extrema urgencia que debe ser implementado a la mayor brevedad posible, porque además de ser transversal a los distintos poderes del Estado, también tiene que estar inscrito en las currículas de las instituciones educativas para poder generar un cambio generacional también a futuro, pero más que nada a corto plazo, que es lo que el medio ambiente necesita. Escuchamos a Contigiani. Es muy importante en términos de la posibilidad futuro de definir un contenido para todo el país de formación, internalizar valores, comportamientos que incorporen el cuidado del medio ambiente desde los más jóvenes hasta los más grandes como comportamiento social. Y creo que la ley es un paso adelante. Me hubiera gustado a mí en lo personal que sea mucho más profunda, pero bueno, creo que la posibilidad de crear un consejo interinstitucional, federal, con los sectores, que pueda definir una currícula, un contenido de lo que se considera o se define como educación ambiental, bueno, es un paso. Me hubiera gustado que sea más operativo, pero reconozco que es un paso. Puedo decir que mañana nuestra democracia va a incorporar este tema como algo muy importante mediante una ley en el sistema nacional de conocimiento, de educación, de trabajo, de agenda. Y la importancia de esto es, le diría, de extrema urgencia. Bueno, quien también se expresó al respecto del proyecto de educación respecto al medio ambiente fue el diputado Karim Alumés Bodio y dijo lo siguiente. Vos fíjate que todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, yo creo que tuvo como una meseta y ahora ha vuelto a retomar. Nosotros tuvimos una época en los 90 donde el tema ambiental comenzaba todo su desarrollo y luego tuvo una meseta en el mundo y creo que ahora ha retomado una meseta. ¿Qué significa? Que en los colegios el tema ambiental no era un tema de la agenda educativa. En los 90 yo iba a un colegio que tenía una vinculación ambiental muy importante, era el principio de la educación ambiental en el mundo, o por lo menos en nuestra región, y creo que ahora ha vuelto a tener esa dinámica que en un principio tuvo, ha vuelto a tener por... Todos los días nos sorprende un desastre natural que está vinculado a lo que hace el ser humano en la Tierra. Y ya esos desastres no son en otros continentes. La pandemia misma, ¿no? La pandemia misma es un desastre humano muy vinculado a lo que el humano hace mal dentro de la Tierra, con el aprendizaje, que son de las pocas cosas positivas que nos va a dejar la pandemia, es cuando el humano interrumpe su interacción con el planeta, cómo la naturaleza vuelve a recuperar espacios. Entonces... Sí. Yo digo, hay pocas cosas que nos deja la pandemia dentro de lo cruel que ha sido. Sí. Este aprendizaje es uno de ellos. La educación como pilar fundamental de la sociedad es otro. La importancia del sistema de salud, sea público o privado, nadie se salva ante una catástrofe sanitaria. Entonces, en ese sentido, creo que bueno, es a veces momento también de parar y analizar cuáles fueron los costos que tuvo esta pandemia para nuestra sociedad global y para nuestra sociedad como país. Principalmente en todo lo que tiene que ver con educación, nosotros en la currícula hay que establecer parámetros para que esos parámetros con el tiempo no se vayan debilitando. Entonces la fortaleza de que un proyecto de ley pueda establecerlos implica un compromiso a futuro que no te voy a decir que lo cristaliza, pero que por lo menos lo consolida
para en esa independencia que a veces tienen las provincias en el manejo del tema educativo, Claro. este tema sea un tema Claro. consolidado. Nacional. Acuérdate que tenés provincias mineras, provincias pesqueras, donde hay Ahí intereses. va a ser más difícil, ¿no? Donde hay Implementarlo. intereses, entonces Claro. establecerlo desde una ley nacional creo que es una manera también de hacer que se cumpla, ¿no es cierto? Bueno, y ahí lo escuchábamos al diputado recalcando la importancia de retomar estas políticas públicas verdes, amigables con el medio ambiente. Hace algunos minutos lo escuchábamos al diputado Contigiani también diciendo que esta ley de educación ambiental es de extrema urgencia para poder paliar los efectos de la contaminación en el largo plazo, pero que es algo urgente porque debe ser tratado ya mismo para que no se siga contaminando, bueno, nuestro medio ambiente en el que nos desarrollamos y en el que se desarrollarán las generaciones futuras también. Y ahora vamos a ver cuáles son los objetivos principales de este proyecto que se va a tratar el día de mañana junto con, bueno, y la modificación del impuesto a las ganancias, que es, digamos, el más importante. Dentro del monotributo también se va a tratar y además el de dopaje. Bueno, este proyecto que es el cuarto, tenemos información que será sesionado más o menos a las 5 de la madrugada del día domingo y vamos a repasar los objetivos de esta implementación. En primer lugar, lo que busca este proyecto integral es generar consensos sociales básicos para acuerdos temáticos y garantizar la sustentabilidad a largo plazo para la prevención y el control de los procesos susceptibles de producir impactos ambientales. Lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que debe ser una política de Estado que atañe a todos los rangos etarios, ¿no? A todas las generaciones para que se genere un cambio transversal, más que nada en las formas de consumo, en las formas de relacionarnos con nuestro medio ambiente y también de generar residuos, ¿no? Y que esto debe estar, bueno, implícito en nuestra cotidianidad y también en las currículas escolares y educacionales. Y también elaborar, publicar y distribuir materiales de educación ambiental que sean de acceso universal, ¿no? De acceso público, para que toda la ciudadanía pueda informarse, pueda saber qué es lo que está consumiendo, cómo puede cuidar el medio ambiente, cómo desde su pequeño lugar puede generar pequeñas acciones que realmente hagan la diferencia y que generen todos estos tipos de políticas amigables con el medio ambiente desde cada uno de los rincones de todo nuestro país. Y bueno, esta presente ley tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral. Estábamos hablando más que nada dentro de las instituciones educativas, ¿no? Que tengan acceso y también que tengan acceso a documentos públicos de cómo cuidar el medio ambiente. Y se establece la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral como principal instrumento de la política de la educación ambiental en todo el territorio nacional, como uno de los puntos más importantes que va a tener este proyecto, ¿no? Y el compromiso ambiental, ¿no? Cada jurisdicción, cada partido deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el compromiso ambiental intergeneracional, ¿no? También de forma comunicativa, ¿no? Que todos los municipios, que todos los sectores adopten medidas comunicacionales para informar a la población cómo hacer, no sé, compost dentro de su hogar, cómo reciclar todo lo que es dañino para el medio ambiente y que puede ser muy útil si esto tiene el tratamiento adecuado para poder utilizarse nuevamente en otro tipo de productos. Y esto es lo que se va a tratar aproximadamente a las 5 de la madrugada el día domingo, pasado, mañana. Y hay muchísima expectativa respecto a lo que va a pasar dentro del recinto para mañana sábado, ¿no, May? Así es, hay muchas expectativas sobre el proyecto de ganancias, un proyecto que, bueno, el diputado Luis Contigiani de el Frente Progresista Cívico y Social por la provincia de Santa Fe dijo que es la forma de dar respuesta a un reclamo histórico. Recordemos que desde el sindicalismo, por ejemplo, se viene reclamando justamente que el salario no es ganancia y quieren dar por terminado el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Esto se considera entonces una forma de dar respuesta aparte de estos pedidos que realizan los trabajadores. Vamos a escuchar a Contigiani, que dijo lo siguiente. Creo que la agenda parlamentaria que ustedes mismos estaban desarrollando habla de la importancia de la sesión del día de mañana, especialmente en temas como hacen a las deducciones o a las ampliaciones de las deducciones del impuesto a las ganancias, ¿no? Un tema que tiene un impacto directo sobre la gente de a pie, las que trabajan, los sectores de clase media, jubilados, trabajadores privados y estatales, que implica una gran inversión fiscal
Y es ahí donde creo que la política y el Parlamento se legitima, cuando se puede conectar con realidades concretas y ayudar de manera también concreta desde, en este caso, la eliminación de el gravamen de ganancias sobre salarios hasta determinados montos. Bueno, es una manera de dar respuesta en un contexto muy difícil, además de un tema de derechos que se viene planteando hace tiempo. Ustedes también no se olviden, a veces en el torbellino de información uno pierde el registro, ¿no? Pero que vayamos en la Argentina a que el impuesto, por ejemplo, el aguinaldo no pague ganancia, bueno, me parece que es una conquista que tenemos que valorar todos, estemos donde estemos desde el punto de vista de los espacios políticos. Yo recuerdo que plantear esto, por ejemplo, en la década de los 90 o principio de esta década era imposible, parecía que no se podía nunca, porque el tema fiscal o porque el tema que no era recomendado por determinadas recetas económicas, por lo que sea, por la crisis recurrente del país. Bueno, mañana en el Parlamento Nacional, con el apoyo creo que de todos los espacios políticos, vamos a dar respuesta a esta conquista, a este reclamo histórico. Y bueno, y también otras iniciativas muy importantes, como tiene que ver con el monotributo y la necesidad también que están esperando muchos monotributistas de poder tener ese puente entre ser monotributista y los topes que le están poniendo hoy la realidad de los mismos, a poder pasar a esa fase de inscripto en la FI y desde ahí poder realizar los servicios, la facturación, un reclamo que también es muy importante en muchos profesionales autónomos que conozco y he charlado con ellos, la agenda ambiental. Me parece que va a ser una jornada de mucha calidad democrática, de mucho debate político de calidad, y yo me quedaría con eso, no con las cuestiones que considero de superficie o fronteriza, si el día sábado, porque el sábado esto o lo otro. Me parece que hay que mirar la importancia de lo que vamos a decidir, y creo que hace tiempo que no vamos a decidir un tema que va a impactar tan directamente en los ciudadanos, en los trabajadores, como es el tema de las deducciones del impuesto a la ganancia. Y ahí lo teníamos al diputado Luis Contigiani hablando de este reclamo histórico, ¿no?, del impuesto a las ganancias, y también afirmó que hace rato que no iban a tomar una medida que impacte tan específicamente en este gran universo de trabajadores y jubilados. Hablamos de 1.267.000 que dejarían de tributar. Si esto se aprueba, aproximadamente los que están tributando el 25% pasarían a ser entre un 7 y un 10%. Realmente un cambio muy importante, y es momento de realizar la primera pausa del día de hoy, una muy breve pausa, pero quédate del otro lado porque ya volvemos con mucho más de TV, el resumen, noticias parlamentarias y una entrevista muy importante. Ya venimos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120.
Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de las villas, de los barrios populares, de los asentamientos de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Este año ha sido muy difícil para todos, pero fundamentalmente para aquellos que viven desde hace muchas décadas en la pobreza. ¿Cómo fue el año en cuarentena? Y ya se cumple un año. Me acuerdo que fue el último show, fue en Almagro, que ya se decía, che, mirá que va a haber una cuarentena, nos van a encerrar a todos. Y, ¿viste? Y nosotros que venimos al conurbano decíamos, nah, Messi nos van a encerrar. Mundo Villa, domingo, 20-30 horas, por DTV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Ese proyecto que inició en el taller se volvió un libro polifónico en donde cuento un poco qué vive, ¿no? una persona al denunciar abuso sexual, qué pasa cuando es en un entorno familiar, qué pasa con las instituciones. Yo creo que hay un montón de caminos posibles, pero que tiene que empezar por buscar responder a la pregunta de qué es reparación, por qué denunciamos, cuántas veces es necesario que hablemos para que nos crean. Punto Género, domingo, 20 horas, por DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en el resumen por DTV y vamos a hablar de la sesión maratónica que se espera, Sofi, para el próximo sábado 27 de marzo, donde se prevé, hay ya 200 oradores anotados, más de 200 oradores anotados, por eso estiman que va a durar aproximadamente 24 horas y terminará el domingo. Vamos a ver en las siguientes placas quiénes van a estar participando de la sesión. Se espera que participen los ministros Guzmán, estamos hablando del ministro de Economía, también Juan Cabandier de Ambiente, Marcó del Pont, titular de la AFIP, y también el vicepresidente del Ministerio de Ambiente, Fedorovsky. Confirmaron ellos su presencia y también
¿Quiénes van a estar, Sofi? Van a estar también, bueno, las delegaciones de la CGT y también de la Central de Trabajadores Argentinos, que recordamos que tuvieron muchas reuniones con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y también con los presidentes de las comisiones en las cuales se trató el proyecto de modificación. Hablamos de Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y también de Vanessa Siley, la presidenta de Legislación del Trabajo, que estuvieron recibiendo a todos los dirigentes sindicales, también tomando nota, ¿no? Bueno, recuperando cuáles eran los ítems que ellos creían importantes modificar, que pidieron acompañar finalmente en el recinto todo este debate que, como bien estabas comentando, May, se espera una sesión maratónica, ¿no? Que va a durar aproximadamente 24 horas, y lo que decíamos hace algunos minutos es que la ley del proyecto de educación ambiental está prevista para que sea tratada aproximadamente a las 5 de la mañana. Realmente se espera una noche muy larga dentro del recinto. Y también para el proyecto de modificación de ganancias, el oficialismo, el Frente de Todos, tiene 91 oradores que ya están confirmados, que están previstos que den su discurso, sus argumentos allí en sus bancas, más discursos de miembros informantes, ¿no? Como bien estabas comentando, May, bueno, los ministros y funcionarios que también van a estar presentes allí en este debate, que se espera que sea muy importante para todo nuestro país. Todos los medios están esperando estos titulares, un proyecto que se está tratando histórico, ¿no? Como escuchábamos a los diputados, que era una deuda pendiente de hace muchísimo y que generaría un alivio fiscal muy importante para trabajadores y jubilados. Y por eso, del otro lado, lo tenemos a nuestro colega, periodista parlamentario de la casa, a Mauricio Cantando, que nos va a estar comentando cuáles son las expectativas de esta maratónica sesión del día de mañana que convocó el oficialismo. Y por supuesto comenzamos hablando de ganancias. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué se espera de los discursos para el día de mañana? Bueno, se espera una sesión larga, como decían, con muchos oradores. Básicamente va a haber, como decían, 90 discursos previstos del oficialismo, más varios de la oposición. Y lo que se comentaba en los últimos minutos, esto todavía no está definido, es la posibilidad de que la ley de monotributo, o sea, una ley para dejar en el régimen simplificado impositivo a quienes excedan hasta un 25% en la facturación, estaba la posibilidad de que se trasladara para otra sesión. Esto no está confirmado aún, pero es una posibilidad teniendo en cuenta la cantidad, la densidad del temario y la cantidad de discursos que va a haber. Por lo tanto, me parece que se viene una reivindicación fuerte de la ley por parte del oficialismo, una ley que le permite no pagar impuestos a las ganancias a quienes perciban hasta 150.000 pesos por mes, y seguramente la oposición algunos reclamos, ellos siguen insistiendo en la posibilidad de incorporar a los autónomos en el beneficio, e inclusive se hablaba de algunas negociaciones de último momento para algunos retoques que todavía no está definido, pero yo no lo descartaría de todo. Mauricio, bueno, justamente venís hablando de las informaciones que corren aquí en los pasillos del Congreso de último momento, y quería consultarte también por el proyecto de ganancias. Entiendo que también se está corriendo la voz de nuevas modificaciones de último momento. ¿Eso es cierto? Sí, porque también están incorporándose en la negociación algunos senadores que este proyecto también tiene que pasar por el Senado, tiene que ser aprobado. Obviamente no hay voces en contra, pero sí una negociación que termina siendo también en la mesa del Ministerio de Hacienda, de Martín Guzmán, que es quien debe absorber el costo fiscal, que inicialmente no era tanto. El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso lo calcula en menos de 50.000 millones de pesos. Para que se dé una idea, la otra reforma de ganancias que todavía está por tratarse, que eleva un poco los impuestos a las grandes empresas, prevé una recaudación de hasta 3 veces más. Pero bueno, lo cierto es que hay una negociación para algunas incorporaciones. El tema de los autónomos es complejo porque es otra ley, pero bueno, me parece que también puede haber algunos beneficios extras, quizá podemos encontrarnos con algunas deducciones. Como no hay voces disonantes con este tema, me parece que cualquier incorporación es solamente una decisión del Ejecutivo a partir de la propuesta de los legisladores oficialistas y va a ser aprobada en el recinto, ¿no? Eso está totalmente confirmado. Bien, bueno, respecto a lo que estabas diciendo esto último, Mauricio, ¿a qué hora esperás que esto sea
realmente aprobado, ¿no? Vamos a estar allí desde muy temprano cubriendo toda la sesión. Bueno, la ley más importante es esta modificación de impuesto a las ganancias, un reclamo histórico de trabajadores y jubilados. Además, los otros 3 proyectos que se van a sesionar, que también son muy importantes, pero lo que tiene en vilo a todo el país es esta modificación del piso, ¿no? ¿A qué hora esperás que los medios ya empiecen a titular con esta sanción? 12 de la noche. Ese es por lo menos el último horario que escuché hace pocos minutos. La posibilidad de que la sesión empiece con 3-4 horas de expresiones políticas, como se le llama, que generalmente los bloques hacen al inicio de la sesión, las habrán escuchado. Después empieza el debate de ganancias, 2-3 de la tarde más o menos, y por la cantidad de oradores prevista que hay es 12, 1 de la noche, 1 de la mañana. Me parece que vamos a estar con la votación de ganancias, y a partir de ahí los otros proyectos confirmados en el temario. Uno es el de monotributo, que insisto, está la posibilidad de trasladarlo a la próxima sesión. También el de educación ambiental se va a tratar. En ese caso me parece que no hay ninguna posibilidad de que se traslade, va a ser aprobado. Bueno, todos van a ser aprobados obviamente por unanimidad. Y la ley del dopaje, que se habla poco, pero es bastante importante porque tenemos un Juego Olímpico confirmado para julio. Sí. Y el país tiene que adaptarse a las nuevas reglas del Comité Olímpico Internacional, y no lo había hecho, por lo tanto esa ley no puede demorar mucho más y mañana tiene que ser sancionada, y eso me parece que va a ser todo en madrugada, como para que en el desayuno nos encontremos con las nuevas leyes sancionadas. Aprobadas, no tiene falta el Senado para la sanción en todos los casos. Claro, Mauricio, y sobre las expresiones políticas que recién mencionabas, ¿cómo pensás que se van a expresar tanto la oposición como el oficialismo en el recinto? Las expresiones políticas son sobre el tema elección, ¿no? O sea que podemos esperarnos por cualquier tema. Sobre todo en el tema de ganancias y monotributo. Me refiero a los 2 proyectos que buscan también aliviar lo que es exactamente, aliviar el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando te hablo de expresiones políticas, te hablo de esa hora libre, de esas horas libres que tienen para hacer pronunciamientos de todo tipo. Con el tema de ganancias y monotributo, como les decía, parece que ganancias va a ser una reivindicación del oficialismo, más que nada por la cantidad de dinero que van a tener en el bolsillo los trabajadores. Hay inclusive una versión dando vueltas de que el Senado podría acelerar la sanción para el miércoles. Lo veo difícil todavía, se habla de una comisión para el martes. Lo cierto es que en el mes que se sancione vamos a tener un ingreso retroactivo, como la ley es retroactiva de enero, vamos a tener casi un aguinaldo, para ser concretos, en más de 1 millón de trabajadores y una gran cantidad de jubilados, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso en sí mismo le permite al oficialismo una tribuna de reivindicación con un electorado que sabemos fue bastante castigado por la recesión que vivimos el año pasado en la pandemia. En el caso de la oposición, les decía, aparte de los autónomos, hay un reclamo porque por, digamos, los trabajadores que más ganan, aún más de 150.000 pesos, te diría más de 170, porque entre 150 y 170 el Ejecutivo va a poder acomodar las escalas, pero ellos hubieran preferido un cambio de todas las escalas para que, además de haber una gran cantidad de gente que no pague, los que pagan lo hagan menos que ahora, ¿no? Con una alícuota más baja. Y ese un poco va a ser el reclamo y lo que más vamos a escuchar, aparte de este tema de los autónomos, que, insisto, es un reclamo que también atraviesa el oficialismo, porque hablamos de trabajadores que en algunos casos tienen ingresos buenos, ¿no? Estamos hablando de 200.000 pesos, pero son profesionales independientes, y bueno, ese por ahí va a ser el eje, otro de los ejes seguramente de los discursos que escuchemos mañana. Claro, y Mauricio, vos estabas diciendo que sería prácticamente como un aguinaldo, ¿no? Que trabajadores y jubilados recibirían cuando se sancione esta ley. Recordamos que también falta la aprobación de parte del Senado. Y esto se busca en un año electoral, también como un alivio fiscal para la reactivación económica. Uno de los ítems más importantes que el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, bueno, le dedicó un gran porcentaje de su oralidad a esta reactivación económica para este 2021, porque como bien estabas comentando, el año pasado por la pandemia, bueno, fue muy castigada nuestra economía. ¿Vos creés que realmente esto se va a volcar al consumo? Y también te hago una pregunta, adelantándonos un poquito, ¿no? ¿Cuál es el próximo proyecto de
de reactivación económica o de alivio fiscal que podría ser tratado en los próximos meses, teniendo en cuenta que las elecciones, bueno, faltan un par de meses para que esto se realice, para que vuelvan los ciudadanos y ciudadanas argentinas a sentir esta circulación líquida de la economía? Bueno, al consumo se va a volcar porque no es gente que tenga excedentes, por lo tanto no hay chance de que se gaste. Por ahí a veces la palabra consumo suena fea, pero al consumo se le dice al gasto cotidiano, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de gasto, o sea, a lo que no se ahorra. Por lo tanto, hablar de una persona que gana 150.000 pesos, ni siquiera viviendo solo puede ahorrar. Por lo tanto, no hay forma de que ese dinero no se vuelque en algún gasto cotidiano que como mínimo tiene un costo fiscal de IVA, o sea que hay una parte de ese costo fiscal que hablaba hace un rato que va a volver al Tesoro, no es que habla de inclusive la mitad, o sea que por lo tanto es lógico que este dinero se va a notar en todos los comercios de Argentina que van a ver cómo la gente tiene, o un sector de la población asalariada, tiene una mayor capacidad de consumo. Eso no hay duda. De hecho, en la oposición a veces también vamos a escuchar mañana que ellos tienen un cálculo hecho por el cual mucha gente que está pagando lo está haciendo poco, ¿no? O sea, hay gente que actualmente está alcanzada de impuestos, pero no es un monto alto que paga. No importa, el volumen, ese volumen de consumo trasladado a los comercios es en sí mismo significativo, más allá que sea distribuido en una gran cantidad de personas. O sea que, por lo pronto, el efecto inmediato va a ser ese, más dinero en el bolsillo, y ahí no hay tutía, porque eso se siente y se siente. Tenemos más plata, vamos más al comercio, el comercio lo siente, no hay forma de que eso no se note. La verdad que no escuché medidas que tengan que ver con un alivio fiscal pronto, porque recordemos que el gobierno también está buscando una sostenibilidad fiscal y reducir el déficit que estuvo el año anterior. Por lo tanto, no veo medidas en donde el gobierno haga una inversión fuerte en corto plazo. Por lo menos no he escuchado de ninguna puntual. Sí sabemos que hay una para que paguen más ganancias las empresas de mayor facturación, que en este momento está en la Cámara de Diputados, y me parece que lo que tiene que ver con la reactivación, lo que se viene es también reactivar sectores productivos, ¿no? El sector automotriz, por ejemplo, hay varios proyectos prometidos. Parece que vamos a ver una agenda en la que la reactivación va a tener que ver con mayor producción, mayor trabajo, que es otra de las patas también de la economía. Mauricio, aprovecho para consultarte, para conocer tu análisis sobre un proyecto del cual no se habla tanto y que está muy vinculado también con algo que atañe a las nuevas generaciones que están muy interesadas en este tema, que se trata justamente de la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál sería tu análisis con respecto a este proyecto puntual? Sí, es un proyecto que promueve la educación ambiental en todos los niveles, ya sea en nivel educativo y también en la promoción que tiene que hacer el gobierno y los gobiernos de los estándares ambientales necesarios, no solamente en función de lo que desea Argentina, sino de lo que desean los organismos internacionales que están laburando mucho en este tema, y muchos tienen rango constitucional. Es un detalle importante. Cuando uno escucha ratificación de convenios, esto es una obligación que tiene el Congreso, lo van a escuchar muchísimo. Y es muy interesante leer los convenios, ¿no? Porque en muchos casos tienen compromisos altos, ¿no? En este momento, hoy hubo una cumbre del Mercosur, por ejemplo, y el Mercosur, en todos los acuerdos que tienen que hacer internacionales, hay una exigencia de los estándares ambientales, hay muchos acuerdos que se han caído por ese tema. Por lo tanto, la educación de toda la población en todos los niveles va a ser muy importante para el desarrollo no solamente ambiental, para el desarrollo económico del país. Esto lo tienen muy claro los que tienen menos de 30 años, les decía el otro día, es muy entretenido cuando estas reuniones se dan en forma presencial, pero el resto estamos aprendiendo, esa es la verdad. O sea que la educación va a ser un poco para que aprendiéramos, para que tengamos un poco más de conocimiento de este tema, y también de las implicancias económicas, políticas y sociales que tiene el cuidado del medio ambiente. O sea que este proyecto va a ser sancionado, seguramente el Senado también lo va a aprobar por unanimidad, y atención porque les recomiendo hablar con una gran cantidad de diputados jóvenes que hay,
diputados y diputadas jóvenes de todos los bloques, no digo jóvenes, hablo menos de 40 años, tampoco niños, que estudian muchísimo temas ambientales, muchísimo más de lo que se puede escuchar en cualquier momento, que saben mucho y que, por ejemplo, el año pasado, cuando se ratificaron varios convenios internacionales, realmente dieron cátedra. Y me parece que mañana vamos a escuchar otra cátedra de lo que es la necesidad de cuidado ambiental cuando este tema se trate. Sé que va a ser en madrugada, que por ahí mucha gente va a estar durmiendo, pero Diputados DTV deja grabados los videos, o sea que recomiendo escuchar. No quiero nombrar, pues se me ocurren varios diputados que van a dejar mucho testimonio del trabajo que hay por delante en temas ambientales. Sí, hablamos de estas leyes verdes, ¿no? Que son tan importantes para el cuidado de nuestro medio ambiente y que además, si se les busca la vuelta, también son muy redituables como políticas públicas, como por ejemplo para el reciclaje, ¿no? Y también por el cuidado de los recursos energéticos. Mauricio Cantando, ha sido un placer tenerte en DTV El Resumen. Esperamos tenerte también la semana próxima. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Mauricio Cantando, periodista parlamentario de la Casa, May. Así es, nos brindó mucha información y una perspectiva de todos los proyectos que se van a estar tratando en la sesión del día de mañana, 27 de marzo. Así que bueno, Sofi, llegamos al final. Llegamos al final de DTV El Resumen. Mañana, edición especial. Quédate en esta continuidad informativa para saber todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Hasta luego.